Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en el Evangelio según San Juan, y vamos a leer los primeros 18 versículos de este Evangelio. Todo pasaje me queda grande a mí. Me siento pequeño ante tantas cosas que contiene la Escritura. Y este pasaje especialmente es un pasaje singular. Yo creo que voy nada más a pasar por los bordes de lo que ahí podemos comentar, porque es un pasaje profundo, es un pasaje que habla de la eternidad, es un pasaje grandioso, pero vamos a tocar nada más los bordes, esperando que les ayude a ustedes a tener una visión más clara de la gloria de Dios y de su amor por nosotros. Así que vamos a leer aquí este primer capítulo del Evangelio según San Juan, los primeros 18 versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estos 18 versículos del capítulo 1 son muy especiales. Considero que el Señor me guió para pensar en la Navidad, porque tenemos muchas ideas y pensamientos hoy en día respecto de la Navidad que no están centrados en las Escrituras. Hay dudas si la debemos celebrar, si no debemos celebrar, si el arbolito, si no el arbolito, si los símbolos, si el nacimiento, si todo ese tipo de cosas. Pero yo quisiera que en estos días, de aquí hasta enero, estemos meditando en este pasaje de estos 18 versículos del capítulo 1 de Juan. Le he llamado la Navidad con el propósito de hacer ver que la Navidad es diferente en lo que la palabra de Dios nos enseña con lo que nosotros creemos que la Navidad quiere decir. Es distinto a lo que las Escrituras tienen. La Navidad es la natividad, y aunque se llama así y se celebra el nacimiento de Jesucristo, no se trata del niño Jesús. No es la parte más importante en este sentido. La Navidad es vital, pero es vital por la encarnación, por la visitación de Dios a este mundo. La Navidad nos debe de recordar que Dios, el Creador, el Todopoderoso, vino a este mundo a cumplir su propósito y su plan que Él había
previsto, que Él tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Es un suceso grandioso, grandioso. Nuestro Dios vino a esta tierra y decide llegar como uno de nosotros, en el vientre de una mujer, y de ahí nace, y ese cuerpecito empieza a crecer, pero es Dios. Todo ese proceso que nosotros encontramos en esta Navidad, en esta natividad, en este nacer de Dios, fue el plan de Dios. No vino como alguien ajeno a nosotros, sino como uno de nosotros, para que se cumpliera que esta encarnación de Dios en Cristo Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Lo importante es lo que Dios quiere lograr con esta encarnación y esta visitación. Lo importante es su propósito, que tiene que ver con el Evangelio eterno. Lo importante es lo que Él planeó para nosotros como seres humanos, para vivir con Él por toda la eternidad en una condición de familia divina, como hijos suyos para siempre. Así que todo esto es un gran misterio, y el apóstol Juan nos lleva allí a la eternidad a hacer consideraciones respecto de lo que Dios hizo, de lo que Dios planeó en aquel momento en donde toda esta redención, todo este formar su familia comenzó, en donde Dios lo inauguró, en donde Dios lo puso en marcha, y pues nosotros estamos disfrutando de ese beneficio, de esa bendición. Estos 18 versículos los estaremos dividiendo en 4 diferentes aspectos. Hoy veremos del versículo 1 al 5, después del 6 al 9, luego del 10 al 13 y finalmente del 14 al 18, y ya en enero tendremos las palabras, un mensaje del Señor Jesucristo para nosotros, que será el 5º aspecto de lo que estaremos platicando, compartiendo con ustedes en estos domingos. Entonces, los primeros versículos de esta porción nos dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Creo que 2 cosas nos enseña esta porción. Primero, ¿quién es el Verbo? Y la segunda cosa es, ¿qué hace el Verbo? Y creo que el propósito de las Escrituras, al mostrarnos quién es el Verbo, pues tiene un significado especial, porque vamos a encontrar que alguien tan grande, alguien divino, alguien tan majestuoso y tan glorioso, se ocupó de nosotros, personas finitas, personas débiles, personas muy pequeñas. ¿Quién es el Verbo? Creo que la primera cosa que nos presenta aquí es el principio. En el principio. A mí se me hace, yo pienso que es una forma de hablar para quien no tiene tiempo, en un ambiente, en un plan donde no hay tiempo, donde no hay horarios, horas, en donde hay una presencia, hay una constante, hay una continuidad eterna. Dios no tiene problemas de que esté pasando el tiempo. Él está siempre presente. Siempre es, siempre está. Pero algo que nos presenta aquí es ese principio que es importante. En el principio. ¿Qué principio?
En Génesis 1:1 leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un principio ahí donde Dios está generando algo que no existía. Por eso este es un término en la eternidad, en el sinfín del tiempo, en donde no hay tiempo, en donde Dios marca en el principio. Cuando Dios comienza algo, cuando Dios decide algo, donde hay criaturas, donde Él va a crear, ahí donde comienza aquello es el principio. Aquí, por ejemplo, habla del principio en Génesis 1:1, que creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, hay un principio todavía más lejano que nos presenta las Escrituras, mucho más atrás, en ese momento de la creación del cielo y de la tierra. Por ejemplo, en Proverbios 8:23, eternamente tuve el principado, que aquí se refiere a este verbo, a este que estuvo allí, a este Dios eterno. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Entonces aquí nos vamos más atrás en la eternidad, a ese principio antes de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo está orando ya para partir de este mundo, listo para enfrentar la cruz del Calvario, en el Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo ora al Padre y le dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hay un principio antes de que el mundo fuese, algo muy especial en la gloria de Dios. Pero todavía encontramos más en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí hay un principio que nos involucra, hay un principio muy especial. Hay un lugar, hay un momento, hay aquel momento tan especial en donde Dios decide escogernos antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que estuviéramos en una condición como la de Dios, santos y sin mancha delante de Él, una condición de pureza tal que podemos estar en la presencia de Dios. En ese momento nos escoge, piensa en nosotros, en cada uno de nosotros, de toda esta humanidad, y escoge para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Dios está pensando en nosotros con amor, allá en su mente, en su corazón, está pensando en nosotros y nos predestina para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque así lo quiso. Si uno se siente poca cosa, aquí Dios nos pone en un lugar muy relevante. Él, antes de que todo esto fuese, pensó en nosotros y en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Como que podemos pensar que en algún momento, en ese principio, Dios decidió tener una familia con sus criaturas, con sus seres a los que Él creó. En amor los creó para que fueran sus hijos, para que fueran adoptados hijos suyos y para que pudiesen vivir santos y sin mancha delante de Él. Este principio es ese principio. Yo considero que es ese principio. Cuando Dios planeó en su mente y en su corazón esta salvación tan grande, esta redención tan singular. Estamos, hermanos, aquí lo que tenemos ahorita es nada.
es basura comparado con lo que nos espera en la eternidad gloriosa que Él ha preparado para nosotros. Para cada uno de nosotros es importante lo que vivimos, para cada uno de nosotros es clave aquello que amamos, aquella persona que amamos, aquellas experiencias que tenemos. Pero no debemos dejar de pensar nunca. No debemos permitir que la tentación, por lo que tenemos aquí que es material, por muy grande que sea, nos distraiga de este punto tan glorioso que Dios ha querido hacer de nosotros. Llevarnos a esta postura y a esta posición en ese principio. En el principio, ahí Dios pensó estas cosas. En el principio, ahí planeó nuestra salvación, nuestra redención. En el principio. Ahora, la otra cosa que nos instruye aquí las Escrituras es que en el principio era el Verbo. Verbo es comunicación. Verbo es acción. Verbo es hablar, decir, expresar, moverse, manifestar, hacer que sea visible lo que no se ve. A lo mejor yo puedo estar sentado, callado, y tengo una apariencia, ¿verdad? Pero en el momento en que empiezo a hablar, se empieza a conocer quién soy yo y qué quiero decir y cómo es mi pensamiento y mis cosas. El verbo manifiesta, aclara. Pero en este caso, en el caso del verbo de Dios, es la Trinidad quiere manifestar, Dios quiere manifestar al mundo su plan y su proyecto, este plan y este proyecto que Él tiene en el principio, aquello que Él planeó para nosotros. Ahora, lo que sí encontramos a través de las Escrituras es que por un lado hay una exaltación del verbo, y hay una exaltación del verbo porque el Padre lo exalta. Pudo haber dicho, por ejemplo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero no dice así Juan. El Espíritu de Dios inspiró a Juan para que dijera en el principio el verbo, era el verbo. Y entonces entra aquí el verbo en un lugar muy especial, muy singular, y cuando vamos a través de las Escrituras encontramos que el Padre está glorificando al Hijo en los diferentes pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, el Padre en el bautismo del Señor Jesucristo, cuando Juan lo bautizó, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que Jesucristo venía a hacer, venía a enseñar, venía a obrar, todo lo que Él iba a hacer, le complacía a Dios grandemente. A este ser divino, eterno, le complacía todo lo que hacía Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Esa profunda relación con Dios. En la transfiguración, otra vez el testimonio del Padre en una voz desde el cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. Todavía agrega esta parte que es importante porque Él tiene mucho que enseñarnos del Padre, de la eternidad y del proyecto glorioso en el que estamos incluidos por la redención en Cristo Jesús. A Él oír. Así que nuestro compromiso es escuchar estas buenas noticias del cielo en donde estamos nosotros incluidos para la eternidad. En la oración del Señor Jesucristo, aquí hay palabras muy hermosas que el Señor ora al Padre. Ahí en Juan 17, capítulo 5. Ahora vamos por la hoja. Gracias, amor. Vamos a poner una cosa aquí más grande. Quisiera leerlo. Ahí en Juan 17 dice el Señor Jesucristo, a partir
salir ahí del versículo 5. Bueno, desde el 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hermanos, con mucha claridad, la obra que hizo el Señor Jesucristo, ya cuando está por partir a la cruz, esta oración que está expresando al Padre, está declarando todas estas verdades que Él anunció a sus discípulos, y no solamente a ellos, sino también hasta nosotros, los que habíamos de creer en ellos. Aquel momento en que el Señor Jesús, todo ese momento que el Señor Jesucristo había vivido en sus 33 años, todo ese tiempo era una expresión de la verdad de Dios, de la enseñanza de la palabra de Dios. El Verbo se había hecho carne y había venido de la eternidad, había visitado a este mundo y estaba anunciando las verdades de Dios. En el principio era el Verbo, y ese Verbo vino, como dice más adelante en la Escritura. Aquel Verbo se hizo carne y anunció todas estas verdades acerca de la eternidad. El Verbo es exaltado por Dios aquí en el Nuevo Testamento. La otra cosa que encontramos es que el Verbo, lo que decíamos, expresa la acción, el movimiento, la existencia. Cuando hay criaturas, déjenme decirlo así, cuando hay criaturas y hay un Dios eterno, infinito, se necesita una conexión para que ese Dios eterno, infinito, pueda comunicarse con esos seres finitos como nosotros. Y esa conexión es el Verbo. Es una necesaria razón de ministerio, pues, para que el Verbo, para que Dios por medio del Verbo se comunique con nosotros y nos haga saber de las verdades de Él. Él da a conocer a los hombres finitos el Dios Todopoderoso. Dice Juan 1:18: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Él estaba con los discípulos, con los apóstoles, le dijo a Felipe: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No podía ser que aquel dudara de que lo que Jesús había enseñado y dicho fuera la verdad acerca de Dios. El Verbo comunica, conecta a Dios con nosotros. Es una necesidad ahí. Por eso en el principio era el Verbo. Ese Verbo era necesario porque se había planeado la redención por medio de Jesucristo, para que Dios pudiese llevar una familia a su gloria para toda la eternidad. Por otro lado, también lo que nos hace pensar el Verbo es que Cristo en la eternidad, el Hijo de Dios en la eternidad, es el unigénito. No hay más. Él es eterno como unigénito. Pero cuando comienza esta historia de la redención, cuando comienza este momento de las criaturas
en donde Dios se va a relacionar con ellas también por toda la eternidad, lo hace a través del Verbo. Y el Verbo que viene a este mundo ya no es el unigénito como el Verbo, como el Dios encarnado, sino que es el primogénito de esa creación que Dios tiene, en donde estamos incluidos todos los que hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora en ese sentido, el Verbo es el primogénito, es el primero, juntamente con todos nosotros. Él es el hermano mayor. Dios tiene ahí una familia y nosotros somos parte de esa familia. Fíjense ustedes aquí en lo que dice 1 de Pedro 1, 19 al 20. Cuando habla del Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, sino que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo como de un Cordero sin mancha ni contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En la historia o en la eternidad, Jesucristo es el unigénito Hijo eterno. Pero en la historia de la redención, cuando esto comenzó, donde estamos nosotros incluidos para siempre en esa familia divina que habitaremos con Dios para siempre, Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, aunque fue manifestado posteriormente. Todo esto nos hace pensar en que lo que estuvo en la mente de Dios fue una redención. No sé cómo Dios lo piensa. De repente se me ocurre, si quieren decir que estoy loco, pues está bien, y si están en contra de lo que yo diga, pues también, ¿verdad? Pues así es esto. No soy teólogo, pero se me ocurre pensar que Dios decidió tener hijos y llevarlos a la eternidad, pero que los iba a hacer a su imagen y semejanza, y iban a tomar decisiones, pero como seres finitos iban a fracasar, iban a pecar, iban a fallar. Y para que pudiesen ser santos y sin mancha, era necesario que interviniera el Verbo, ese Cordero sin mancha, sin contaminación, que interviniera, planeado desde antes de la fundación del mundo, para que a través de su intervención y de su obra redentora, nosotros pudiésemos llegar a ser, por medio de Jesucristo, santos y sin mancha delante de Él. La redención de cada uno de ustedes, hermanos, la mía, planeada desde antes de la fundación del mundo. Sí, celebramos al niño Jesús, porque la señal fue que veréis al niño acostado en un pesebre envuelto en pañales, porque era la encarnación de Dios, hecho a semejanza nuestra, era como nosotros, aunque Él era Dios, el Creador, el Todopoderoso. Pero Él venía para ponerse en contacto con nosotros y hacer una familia para la gloria de Dios. Una familia. Dios había de llevar muchos hijos a la gloria, pero había que redimir a esos hijos. Y nosotros estaremos por toda la eternidad allá, por ese plan glorioso que Dios tuvo desde antes. ¿Por qué Dios pensó todas estas cosas? ¿Qué le movió a decir un día, voy a crear a las criaturas y los voy a hacer hijos míos y los voy a redimir con la sangre preciosa de Jesucristo para que tengan mi naturaleza divina y podamos disfrutar por toda la eternidad como una familia gloriosa allá en los cielos, en un tiempo maravilloso y sin fin? En este mundo el Señor nos da muchos placeres, gozos y alegrías, y ustedes los experimentan y yo también, pero nos sirve como una medida
para descubrir que atrás de esos gozos y placeres correctos y sanos y legítimos hay algo muchísimo más grande, que es lo que nos espera en la eternidad, que es lo que Dios ha planeado con su familia, con su pueblo, con su gente, con quien quiere estar, con quien quiere que le adore, con quien quiere que se admiren, con quien quiere que lo observen, maravillados de esa gloria que Él comparte con sus criaturas. Lo que dice Hebreos, ayer en el capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, Nueva Versión Internacional, y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses? Que el Señor se humilló y tomó forma de siervo, y se humilló más a ir hasta la muerte de cruz, cargando nuestros pecados, siendo santo, siendo divino, siendo Señor Todopoderoso. Se hizo tan débil, se bajó tanto, como dice aquí, ¿verdad? Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nunca encontraremos mayor amor que este para nosotros. Este es un gran amor. Este Señor está entre nosotros, y a Él es a quien adoramos. Este Señor es el que dice, este Verbo encarnado es el que dice: donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y este Señor es con el que estaremos por toda la eternidad, gozándonos en aquel lugar, en aquel momento glorioso, en la presencia de Dios, como familia de Dios, en la plenitud de Dios, al estar ahí, en esa comunión perfecta con el Padre, con su Hijo Jesucristo, con Dios en la eternidad. El Verbo, en el principio era el Verbo. Era importante que estuviera el Verbo. Nos explica tres cosas en los versículos que siguen. Dice, versículo 1 y 2, ¿verdad? El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Aquí nos está confirmando la divinidad del Verbo. ¿Quién es el Verbo? Es Dios. Ese Verbo es Dios. Los testigos de Jehová dicen que y el Verbo era con Dios. Ellos ponen y el Verbo era un Dios. Cuando quitamos con Dios y ponemos un Dios, entonces se cumple lo que ellos dicen que nosotros somos, que tenemos varios dioses. Pero cuando ellos quitan con Dios y ponen un Dios, entonces es lo que ellos están haciendo de Cristo, otro Dios. ¿Qué tan grande o qué tan chico? Ellos dicen que es un Dios menor. Porque si le ponemos que Cristo era un Dios, el Verbo era un Dios, pues entonces puede ser mayor o menor que Dios, como eran los dioses de la antigüedad. Pero la palabra correcta es con Dios. Así es la versión en original. En 1 Juan 1:2 dice la palabra: os anunciamos la vida eterna, o sea, el Verbo, Cristo, la cual estaba con el Padre. Esta es una parte importante.
porque significa que Cristo es una persona distinta al Padre, es una persona diferente, pero a la vez tiene la misma esencia de Dios. El Verbo era con Dios, estaba al lado del Padre, al lado de la divinidad, pero Él mismo era Dios. Que es lo que nos dice en los versículos siguientes, en el mismo versículo, cuando dice, y el Verbo era Dios. Ahí está claro, definido, que el Señor, que el Verbo, el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, por lo que vamos a encontrar más adelante, era Dios mismo. Entonces está la divinidad del Verbo. Y luego queda como un principio. Este era en el principio con Dios, como la esencia eterna de Dios. El Verbo con Dios por siempre y para siempre. Cuando nosotros vemos en el Apocalipsis, tengamos las diferentes formas de interpretación que se quiera, sí observamos que el Señor Jesucristo está ahí juntamente con nosotros. Probablemente nunca veremos a Dios, estaremos en Dios, experimentaremos su gozo y su placer y su alegría, pero nunca le veremos sino a través de Cristo Jesús. Cristo será, el Verbo será siempre el medio por el cual estaremos experimentando la gloria de Dios y viviremos en Dios todos juntos en aquella gloria, en aquella armonía, en aquella bendición tan grande de estar en esa posición. Este era en el principio con Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo es Dios. Por eso podemos decir que la natividad es la encarnación de Dios. Dios se hizo carne, vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria y su majestad. Ahora pasemos un poco más adelante. Allí en el versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Aquí observamos el poder creador del Verbo. Definidamente Dios dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Ahorita leímos en Hebreos que Él hizo todas las cosas y por Él subsisten. También encontramos en Colosenses que Él es el que las sustenta constantemente y para siempre. Él es el creador de todas las cosas. Aquí, si tomamos, por ejemplo, Colosenses, dice que todas las cosas en Él subsisten, visibles e invisibles. Él hizo todas las cosas. Yo no sé si el Señor hizo todas sus criaturas o decidió hacer todas sus criaturas en aquel momento del principio. Ahí, cuando dice Colosenses que hizo las cosas visibles y las invisibles. Cuando observamos todo esto, pues uno se queda impresionado del quehacer, del hacer de Dios. Ahí si quisieras por favor poner Colosenses 1 del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí se introduce como no el unigénito, sino como el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. En Él, si es ese momento del Verbo, si es ese principio en que era el Verbo, entonces en Él fueron creadas todas las cosas.
las que hay en los cielos. Obviamente no está incluido Dios, ¿verdad? Pero sí están incluidos los seres angelicales, ese mundo espiritual que es muy real, que existe, en donde están los ángeles y en donde están todos los tronos, dominios, principados, potestades, como dice allá en Efesios 6, que todo esto angelical tiene un orden tremendo, impactante, que solamente podemos distinguir brevemente en las Escrituras, pero ahí está. No lo vemos, pero es posible. Bueno, definitivamente el Verbo creó todas las cosas, pero es posible que en aquel momento del principio glorioso de Dios haya decidido crear el mundo espiritual y el mundo material. A nosotros nos toca estar en el mundo material. Las que hay en los cielos, perdón, si regresamos por favor, en los cielos y las que hay en la tierra, nosotros somos de lo visible y los seres angelicales de lo invisible. Y así como aquí hay tronos y dominios, también allá hay tronos y dominios. Y todo esto fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. El Verbo poderoso actuó de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis, observamos millones y millones. Y también nos dice que había tal cantidad de seres adorando a Dios que nadie podía contar. Y pues no se da un número. Millones de millones. Nadie lo puede contar. Es una creación de seres vastísima. Y Dios conoce a cada uno en una forma personal, material e inmaterial. El Verbo te conoce a ti, te formó, sus manos te hicieron y te formaron como a mí, y a los ángeles, y a todas aquellas criaturas espirituales, y Él tiene tal fuerza, tal poder, tal dominio, tal poder creativo. Él conoce íntimamente todas las seres que Él ha creado, de tal forma que a cada uno lo conoce con toda claridad. Me llama la atención que en cuanto a lo material, dice las Escrituras en el Salmo 147:4, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por nombre. Ya sabemos que cuando han levantado ahora los astrónomos, ¿verdad?, los aparatos para mirar el firmamento, para mirar el universo, las estrellas son como la arena del mar, si no es que más. Es su creación, y a cada una la llama por nombre. Y es muy probable, yo lo digo así, que todo este universo es nada más parte de todo ese mensaje glorioso que nos habla del Dios todopoderoso, creador, amoroso, que busca a nosotros llevarnos como hijos suyos por toda la eternidad, como su familia. Y aquí nos deja el testimonio del universo y de la gloria de toda su creación, para que nos hable de Dios, para que todo eso contribuya a hablar de su grandeza, para que pongamos atención al mensaje de Cristo. Esto todo es un completo magnavoz, ¿verdad?, que está hablando ahí de esta gloria de Dios tan enorme.
y de esta intención de Dios tan grande de hacernos su familia. Queridos hermanos, no nos necesita, no somos necesarios para nada. Él pudo haber quedado feliz y pleno sin universo, sin criaturas, sin ángeles, sin nada. Pero Él quiso hacerlo así porque fue su voluntad. Quiso compartir esa gloria con nosotros. Y la vemos por todas partes, en cada uno de nuestros miembros, en nuestros órganos, en el universo, en las cosas pequeñas. Vamos hacia el universo, vamos hacia lo micro y quedamos también pasmados de este vasto universo infinito hacia lo más pequeño. A mí me sorprende un montón de palabras que me encuentro por ahí, como picómetros, fotómetros, partículas quark y un montón de términos y sin embargo siguen diciendo, y todavía no llegamos a lo último porque nos faltan elementos electrónicos suficientemente potentes para que podamos penetrar en ellos todavía más. Y como que quedamos nosotros en medio, hacia arriba y hacia abajo, y ahí estamos nosotros. Yo tenía un maestro en la Facultad de Arquitectura, un urbanista, que decía: este mundo y este universo tienen la escala del hombre. Cuando ponemos no podemos saber qué tan grande o qué tan pequeña es una piedra, una casa, un edificio, hasta que ponemos la escala del hombre. Oh. Y entonces ya, cuando vemos la escala de la tierra, es un oh, ¿dónde quedó la tierra? ¿Verdad? En un polvo. Y sin embargo, Dios, pensando en nosotros, como dice aquí el glorioso Evangelio, queriendo llevar muchos hijos a la gloria, envía. Y es necesario que vaya el Verbo, se haga carne y tenga que padecer por nuestros pecados, por nosotros, convencernos con su Espíritu Santo, llamarnos al corazón para que vengamos al conocimiento de este mensaje glorioso. No se trata de un bebé, se trata de la encarnación de Dios, se trata de la visitación de Dios. No se trata de celebrar al niño, aunque lo recordamos, porque cada vez que lo vemos que Dios se hizo carne para anunciarnos una verdad gloriosa, que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces el Verbo es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Pero hace más el Verbo. Ahí dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. En 1 Corintios capítulo 15, 45, nos dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando el Señor nos creó, en ese momento creativo, en donde formó al hombre, Él puso hálito de vida, nos dio la vida biológica. La vida biológica fue creada por Dios en aquel principio, cuando Él decidió crear los cielos y la tierra y al hombre y todas las cosas, las plantas y los seres vivientes diversos. Y nosotros pudiéramos quedar en la categoría de mamíferos. Pero la palabra de Dios dice que nos hizo alma viviente, diferente. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no igual que todas las demás criaturas. Alma viviente. Tenemos la manera de vivir, de pensar, de conocer. ¿Quién es? ¿Cuál es la criatura que de toda esta creación de Dios saca partido de lo que hay? Vivimos de este mundo, nos movemos en este mundo, comerciamos en este mundo. Ahí podemos transformar productos que nos hacen la vida más agradable y placentera. Y se ha podido encontrar toda la matemática de Dios, toda la ciencia de Dios, todas las cosas químicas y físicas, electrónicas y todo lo que hay, de tal manera que ahora y
picamos un botoncito y tenemos un clima del 24, 25 grados, ¿verdad? Y qué rico, placentero, precioso. Nos subimos a un carro que nos orgullece verlo, qué bonito está, ¿verdad? Lo lleva uno a lavar y observa su coche y digo, qué carro tengo, ¿verdad? Placer tan grande que tengo en este carro. Y en las cosas que comemos, ¿cuánto tenemos que Dios nos da pródigamente? Si la gente se muere de hambre es por la maldad de los hombres que afectan a las personas a quienes gobiernan, porque les roban, porque no son justos, porque no son legales, porque no son correctos, porque abusan del poder, y por eso hay hambrunas en todas partes. Pero Dios es pródigo. A pesar de todo lo mal que manejamos, esta creación de Dios sigue la creación dando suficiente para todos nosotros. Dios nos hizo alma viviente, pero cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Verbo encarnado, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio y estamos en Cristo, entonces somos espíritu vivificante. Hermanos, allí es donde Dios nos hace participar de su naturaleza divina. La palabra nos enseña que los que hemos creído en Jesucristo tenemos la mente de Cristo y podemos entender, comprender las Escrituras, porque Dios nos ha dado esa naturaleza divina. No éramos nada, no somos nada, pero en Él somos puestos en un lugar, en un nivel de tal bendición y de tal privilegio que debiéramos nosotros agradecer todo lo que ha hecho Él para ponernos en un lugar así. La vida Zoe que Dios nos da no se crea, esa vida se transmite por medio de Jesucristo. La vida Dios que el Señor nos dio sí se creó, pero la vida del Hijo de Dios, la vida Zoe, como se explica ahí en esta porción del Evangelio, es esa vida que Dios nos transmite cuando creemos el mensaje del Evangelio. En Él estaba la vida. Esto nos hace saber que ningún hombre está completo si no conoce el mensaje del Evangelio. Todo hombre que ha rechazado el Evangelio, que no lo conoce, está incompleto. Le falta algo. No tiene esa parte vital que trae a su vida algo diferente, distinto. La paz y el gozo de estar en una relación con Dios, de comunión, de armonía, reconciliado con Dios. En Él estaba la vida y los hombres necesitamos recibir esa vida en nuestro corazón, en acercándonos a Dios por medio de Jesucristo. Agrega más todavía cuando dice, entre las cosas que hace el Verbo, y la vida era la luz de los hombres. Ahí tenemos la frase, ¿verdad? Después de las tinieblas, la luz. Cuando andamos en tinieblas, la oscuridad, cómo inquieta, cómo afecta, cómo molesta. Y cuando venimos a Jesucristo, Él se constituye en la luz para nosotros. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. No andar en tinieblas es andar en paz, en gozo, en tranquilidad, estar confiado y seguro, porque ahora tenemos y estamos en la luz, sabemos en dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Estar en tinieblas es temer, es tener inquietud, es no saber en qué tropezamos, no entender nada de la vida. Pero estar en la luz de Jesucristo es una grande bendición para nosotros. Abre nuestros ojos para mirar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y disfrutar de esa relación con el Padre Celestial. En el principio era el Verbo, y el Verbo
era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y queda una porción última, ahí en el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Pareciera que había una guerra, ¿verdad? O que el apóstol Juan está viendo desde un futuro, aquel momento, y está viendo que hay una guerra entre tinieblas y el poder de Jesucristo sobre las tinieblas, y que éstas no pueden prevalecer contra Él. Las tinieblas no pueden detener, no pueden derrotar, no pueden afectar de ninguna manera a la luz de la vida que está en Jesucristo. No hay manera. Me gusta mucho el Salmo 24, 7 al 10, que dice, especialmente 7 y 8, después vuelve a repetir lo mismo, dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Cuando observamos a Dios en el Antiguo Testamento, observamos que Él es fuerte, valiente, poderoso en batalla. Y la guerra que el Señor tiene es contra las tinieblas. Las tinieblas pueden aparecer en ese universo de Dios, pero no pueden contender contra Dios, de ninguna manera. Pareciera que Satanás se volvió loco cuando pretendió ser igual que Dios, y finalmente encontró el ser destituido de ese lugar de gloria que tenía y quedar en la condición en la que quedó. El Rey de Gloria es nuestro Dios. Este Verbo que tiene la luz, que tiene la vida, y que esa vida es la luz de los hombres, y que es una luz que en las tinieblas resplandece y no puede prevalecer contra ella. Este Rey de Gloria es vencedor. Y cuando dice: alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, la idea es: viene alguien tan grande, tan digno, tan magnífico, un soberano de tal magnitud que levántese todo, muy grande, porque el que va a entrar aquí es glorioso. Él está con nosotros, Él es nuestro Salvador, Él es el que nos ama, Él es el que está a nuestro lado. Cuando pensamos en esta luz, podemos pensar en la seguridad que todos nosotros tenemos al haberle conocido como nuestro Salvador personal. Pero nos deja pensando en algo. Recientemente terminé de leer un libro de Piper que me impactó y me ayudó mucho a pensar. Bueno, me ayudó mucho, aunque todavía me falta mucho para entender bien las cosas, pero debo de decirlo dado que aquí está. Un libro de John Piper que se llama Pecados Espectaculares. Pecados espectaculares. Y entonces él nos hace pensar en ese libro que fue primero en aquellos eternos tiempos pasados, donde empezó Dios a salvar, donde Dios tuvo el plan, el proyecto de salvar. La gracia empezó cuando el pecado se introdujo, es decir, el pecado hizo necesaria la salvación por gracia. Creó al hombre para tener comunión con Él, pero el hombre fracasó, pecó, y entonces fue necesario sacar una solución. El pecado hizo necesaria la salvación por gracia. Fue necesaria esa salvación por gracia para resolver el problema que se había presentado. No sé si estoy dejando ahí la idea.
Todo iba muy bien hasta que el hombre pecó. Pues ahora sí, no me tenemos. Me sorprendió la serpiente, me sorprendió la decisión del hombre. Ahora hay que resolver el problema. Vamos a hacer un asunto que sea la redención para arreglar las cosas. Aunque ya Él las pudiera haber previsto desde la eternidad, pero tenía que solucionarse de esa manera. La salvación por gracia hizo necesario que el pecado apareciera. Cuando Dios pensó en formar a su familia, a llevar muchos hijos para la gloria, y se destinó el Verbo, por la voluntad del mismo Verbo, para venir y tomar un cuerpo, para morir, para hacer un sacrificio que agradara a Dios, eso fue una planeación desde antes de la eternidad. Todo estaba previsto. La gracia necesitaba un redentor. La gracia que Dios iba a dar a estos hombres para salvarlos, transformarlos, hacer nuevas criaturas en ellos, necesitaba un redentor. El camino del pecado y de la reconciliación y de la muerte de Cristo y de su resurrección y la encarnación, todo eso era el proyecto de Dios en el mismo inicio. Dice John Piper en un momento dado ahí en su libro: esto significa que el plan de Dios de salvarnos por medio de la gracia no fue en respuesta a las decisiones humanas. La gracia salvífica fue el plan que hizo necesario el pecado. Hizo necesario el pecado. Dios no nos encontró pecadores cuando vino a este mundo y luego creó un plan para solucionar ese problema. Él tenía el plan antes del inicio del tiempo, y ese plan era para la gloria de la gracia que vence al pecado por medio de la muerte de Jesucristo. Era un cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo. A Dios no le sorprendió nada que nosotros cayésemos en pecado, ni tampoco le sorprendió la traición de Satanás y el ponerse en tratar de hacer un motín contra Dios ahí en el cielo. Nada de esto le sorprendió. Todo estaba perfectamente claro, entendido. Era su plan. Y bueno, no sé si me equivoco o le acierto, pero Él lo permitió y lo provocó para que se diera esta redención tan grande. Dios nunca queda sorprendido. Él tiene todo perfectamente planeado. Pues hay tanto que decir y yo tan poquito que tengo para hacerlo. No me alcanza el cacumen como quisiera para todo aquello. Lo que quiero, hermanos, es que ustedes puedan ver qué gran Dios. ¿Cómo planear una cosa tan grande? Por amor a ustedes y a mí y a toda la humanidad. ¿Cómo planear el humillarse de tal manera, cargar los pecados, volverse pecado, como dicen los Corintios, para que Él pudiera descargar la ira de Dios sobre nosotros, a fin de que se lograra el propósito divino de hacernos santos y sin mancha y de adoptarnos como hijos suyos por toda la eternidad, para que todos en una gran comunidad de seres angelicales y de hombres como nosotros viviéramos por toda la eternidad gozando, disfrutando de la comunión con Dios y de su relación con Él. Qué pobre se ve el que la gente ve a Dios como una religión. Yo voy a ir allá a Dios porque me nació, ¿verdad? Qué pobre se ve eso. Es grandioso. Y creo, hermanos, que quizá el reto principal de todo esto es que pensemos en qué grande privilegio tenemos en haber sido llamados desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha.
para ser predestinados a ser hechos hijos de Dios por toda la eternidad. Qué gran privilegio tenemos cuando Él nos invita a adorarle, a conocerle, a escuchar su palabra, porque es una palabra que, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Qué grande privilegio tenemos de poder atender todas estas verdades que son eternas y son a lo que nosotros correspondemos. Nosotros somos parte de ese plan y de ese proyecto eterno. La vida aquí es una cosa pasajera, es una neblina que pasa. Vamos a lo glorioso, vamos a lo grande, vamos a la maravilla que tenemos en Cristo Jesús, planeada por Dios en el principio, desde antes de que el mundo fuese. Es una maravilla, hermanos. Que nuestros ojos se puedan abrir con la luz del Evangelio. La vida de Cristo nos permita ver, con esa luz gloriosa, ver la maravilla de lo que somos en Cristo, de lo que nos espera en la eternidad y del privilegio grande que tenemos cada domingo que nos podemos congregar en su nombre, cada vez que en nuestra casa o aquí abrimos las Escrituras, cada vez que nos ponemos de rodillas para orar a un Dios que está atento, que le agradan las oraciones, que escuchar las oraciones es su gozo, que pudiéramos ver ese Dios gozoso por nosotros y nosotros pudiéramos ser gozosos por Dios. No nada más asistir, no nada más venir, no nada más cumplir por cumplir, sino que nuestro corazón, nuestra vida rebose de la alegría de estar en esa comunión gloriosa con Dios por medio de Jesucristo, a través de su palabra, en todas estas medios de gracia que Dios nos ha dado para que seamos sus hijos, y en medio de las penurias de este mundo de pecado todavía podamos mantenernos fieles, llenos de esperanza y gozosos en Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Estamos con el vencedor. Estamos con el Dios eterno por su gracia. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por todo lo que podemos ver, aunque vedadamente, aunque con velo, aunque solamente los bordes, aunque cosas muy pequeñas de lo grandioso que es esto. Pero ayúdanos, que por medio de tu Espíritu Santo y por tu gracia, nosotros vivamos admirados de ti, admirados de Cristo, admirados de tu amor, admirados de tu propósito, gozosos en tu compañía, en cualquier circunstancia, por difícil que sea, o en cualquier circunstancia, por alegre que sea y llena de bendición material. Que podamos mirarte y que nuestros corazones sean buenos valuadores de ti. Que te atesoremos en nuestro corazón y que nos gocemos al adorarte y a rendir nuestras almas a ti, a ser fieles a ti hasta la muerte y a esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida esté radiante de la luz de quien sirve a Dios por medio de Jesucristo con todo su corazón. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos.